Imaginemos un inmenso cementerio cósmico, un lugar donde miles de millones de galaxias han dejado de brillar, y nosotros tenemos la tarea de averiguar quién o qué las asesinó. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda, un espacio de análisis detallado donde tomamos investigaciones punteras, las desmenuzamos y, bueno, sacamos a la luz los mecanismos más fascinantes de nuestro universo. Hola, ¿qué tal? El viaje que vamos a emprender hoy busca adentrarse en uno de los mayores misterios de la astrofísica moderna. Hablamos del fenómeno del apagado o la extinción galáctica, lo que en inglés se conoce como quenching. Básicamente nuestro objetivo es entender por qué inmensas estructuras que deberían ser vibrantes fábricas de estrellas, de repente cierran sus puertas, agotan su combustible y mueren lentamente en la oscuridad del espacio. Y para llevar a cabo esta autopsia cósmica a gran escala, la base de nuestra conversación de hoy es un exhaustivo estudio liderado por Martina Donai y un amplio equipo de astrofísicos. Pero, a ver, hay que dejar claro desde el principio el enfoque principal de este trabajo. La investigación no se apoya en mirar por el ocular de un telescopio tradicional. Exacto, no son fotos. Claro, no son observaciones empíricas. Los datos provienen enteramente de simulaciones cosmológicas hidrodinámicas de última generación, concretamente del proyecto Illustris TNG, utilizando sus modelos TNG 100 y TNG 300. Y bueno, al basar un estudio de esta magnitud en simulaciones por ordenador, a mí me surge un escepticismo natural. Como científica, soy cautelosa y me obliga a cuestionar si estamos observando la realidad física del cosmos o simplemente una aproximación matemática, un, digamos, universo de juguete dictado por las reglas que unos programadores decidieron introducir. Es una duda súper válida y además muy común. Pero las observaciones empíricas, las imágenes maravillosas que capturan los grandes telescopios espaciales, proporcionan una fotografía espectacular, sí, pero estática. Son la escena de un crimen que ya ha ocurrido hace miles de millones de años. No te muestran el arma humeante ni los eventos previos. Y ahí es donde las simulaciones de Illustris TNG brillan. Actúan como una máquina del tiempo inigualable que nos permite rastrear la historia criminal de estas galaxias, fotograma a fotograma, desde el inicio del universo hasta la época actual. Nos permiten seguir el rastro vital. Pero, para entender los crímenes, primero hay que establecer el perfil de las víctimas. Totalmente. A grandes rasgos, el universo se divide en dos grandes grupos de poblaciones galácticas. Por un lado tenemos las galaxias vivas. Tienen una formación estelar activa, están rebosantes de gas frío y suelen tener una estructura en forma de disco espiral como nuestra propia Vía Láctea. Y por el otro lado están las galaxias pasivas o apagadas. Las muertas. Exacto. Presentan formas esferoidales o elípticas, brillan con tonos rojizos por culpa de sus estrellas ancianas y carecen del gas necesario para mantener abierta esa fábrica estelar. Pero claro, al leer la metodología del estudio y observar esa dicotomía clásica entre galaxias vivas y muertas, la división levanta ciertas sospechas analíticas. La naturaleza cósmica es un espectro continuo. Rara vez opera con interruptores binarios de encendido o apagado. No es blanco o negro. Exacto, no es blanco o negro. Definir el instante exacto en que una galaxia colosal, compuesta por miles de millones de estrellas, pasa de estar viva a estar muerta, corre el riesgo de ser una clasificación totalmente arbitraria. Y eso podría acabar sesgando la interpretación de toda la simulación. Entiendo por qué eres escéptica ahí. Pero los investigadores no lo hacen a ojo. Utilizan una métrica matemática rigurosa para trazar esa línea divisoria. Se apoyan en un concepto clave llamado la secuencia principal de formación estelar, que es esencialmente una correlación empírica, una línea base que dicta cuántas estrellas nuevas debería estar produciendo una galaxia en función de la masa que tiene. Vale, la tasa esperada. Eso es. El equipo define que una galaxia está formalmente apagada cuando su tasa de formación estelar cae drásticamente por debajo de esa línea base. Concretamente exigen lo que denominan una caída de un DEX. Un orden de magnitud. Efectivamente, un orden de magnitud. En términos sencillos para quienes nos escuchan, significa que la galaxia está produciendo apenas un 10% de las estrellas que le corresponderían por su tamaño. Ahora bien, el propio texto reconoce que extrapolar esta secuencia principal conlleva un margen de error sistemático de entre el 10 y el 20%, un factor que varía dependiendo de la masa de la galaxia y del corrimiento al rojo, o sea, de lo lejos en el tiempo que estemos mirando. Y el hecho de que reconozcan ese margen de error aporta bastante solidez al marco teórico, la verdad. Para ilustrar lo que significa esa caída a solo el 10% de la producción normal, podemos trazar un paralelismo con la medicina.
A ver, Es equiparable a medir las constantes vitales de un paciente utilizando una tabla de referencia basada en su edad y su complexión. Si el ritmo cardíaco de esa persona cae repentinamente a una décima parte de lo que debería ser su pulso normal en reposo, médicamente entra en un estado crítico insostenible. claro, no está muerto a nivel celular todavía. Exacto, no implica que cada célula de su cuerpo haya dejado de existir en ese mismo instante, pero el sistema global, el ciclo que mantiene el funcionamiento del organismo, ha fallado de forma catastrófica e irreversible. Aceptando entonces este diagnóstico de muerte clínica galáctica, los datos de la simulación arrojan perfiles muy específicos sobre quiénes son los perpetradores de estos apagones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque al desglosar las estadísticas surge un patrón donde la masa de la galaxia es el factor predictivo más importante de su destino. Las galaxias masivas, definidas aquí como aquellas que superan las 10 elevado a 10,5 masas solares, tienen una tasa de extinción abrumadora. Entre el 70 y el 90% de ellas están apagadas. Son números altísimos. Y el detalle verdaderamente asombroso es que mueren independientemente de su código postal cósmico. Tanto si residen en el centro superpoblado de un inmenso cúmulo de galaxias, como si flotan en la más absoluta soledad de los vacíos cósmicos, el resultado es exactamente el mismo. Terminan cerrando sus fábricas estelares. Esa letalidad universal para los gigantes del cosmos apunta directamente a un perpetrador interno. En las galaxias de gran masa, el asesino habita en el propio núcleo. Se trata de la retroalimentación o feedback de los núcleos galácticos activos. Los agujeros negros. Sí, en el centro de estas galaxias masivas residen agujeros negros supermasivos. Y cuando estos objetos titánicos acretan materia, el proceso es inmensamente violento. El material que cae hacia el agujero negro forma un disco de acreción que gira a velocidades cercanas a la de la luz, generando una fricción extrema y unos campos magnéticos retorcidos. Una locura de energía. Una barbaridad. Esto resulta en la expulsión de vientos térmicos colosales y chorros relativistas que inyectan una cantidad monumental de energía en la galaxia. Esa energía actúa como un vendaval que calienta y barre el gas frío hacia el exterior. Y como el gas frío es el ingrediente fundamental, la materia prima para formar nuevas estrellas, sin él la galaxia sufre una asfixia interna y se apaga. Se ahoga desde dentro. Así es. Sin embargo, como abogada del diablo, sigo con la duda de si este mecanismo es un artefacto de la programación. Si los desarrolladores introdujeron reglas de retroalimentación tan agresivas que el apagado es simplemente el resultado ineludible de su propio código. Pero fíjate que el estudio justifica la inclusión de este mecanismo violento basándose precisamente en los fracasos de la astrofísica computacional previa. En simulaciones anteriores, cuando intentaban modelar el universo sin incorporar esta retroalimentación extrema, los modelos colapsaban frente a la realidad. ¡Ah! Producían galaxias irreales. Exacto. Producían monstruos absolutos, gigantes imposibles que continuaban devorando gas y formando estrellas sin límite, alcanzando luminosidades que simplemente no existan cuando miramos el universo real por los telescopios. Fue estrictamente necesario modelar a este asesino interno para que la simulación lograse reproducir el límite de masa superior que sí vemos empíricamente. Así que es una necesidad física, no un capricho del programador. Vale, compro el argumento empírico. Si el destino de las galaxias masivas está sellado desde su interior por la simple gravedad de sus propios agujeros negros, la dinámica cambia drásticamente cuando ponemos la lupa sobre las galaxias de baja masa. Las más pequeñas. Las que están por debajo de las 10 elevado a 10 masas solares. Para ellas, su esperanza de vida depende por completo del vecindario. Totalmente. Para las galaxias pequeñas el asesino es 100% ambiental. Y la estadística que da la simulación muestra un contraste brutal. Si una galaxia de baja masa se encuentra aislada, flotando sola en el universo, su probabilidad de apagarse es bajísima, de apenas entre un 5 y un 8%. Son muy estables. Son estructuras súper resilientes. Pueden formar estrellas durante miles de millones de años si nadie las molesta. Pero cuando caen bajo la influencia gravitatoria de estructuras masivas, el panorama se vuelve letal. Si entran en grupos galácticos que oscilan entre 10 elevado a 13 y 10 elevado a 14 masas solares, o si caen en inmensos cúmulos de más de 10 elevado a 14, su tasa de extinción se dispara repentina y violentamente al 80%.
El entorno denso es una trampa mortal. Es que el interior de un cúmulo masivo de galaxias es uno de los entornos más hostiles imaginables en astrofísica. Y la simulación detalla, con una precisión casi forense, las torturas estructurales que sufren estas pequeñas galaxias. Porque el espacio entre las galaxias dentro de un cúmulo no es un vacío prístino, está inundado por el medio intracumular. Una sopa densa de plasma supercaliente. Exacto. Cuando una galaxia pequeña es atraída por la inmensa gravedad del cúmulo y cae hacia su centro a millones de kilómetros por hora, choca literalmente contra este plasma. Esto genera un efecto conocido como presión de ariete o ram pressure stripping. El plasma del cúmulo actúa como un muro físico continuo. Es como sacar la cabeza por la ventanilla del coche a 200 por hora. Muy buena analogía. Las estrellas de la galaxia pequeña, como son objetos densos, logran atravesar este muro sin problemas. Pero el frágil gas interestelar de la galaxia es barrido y arrancado hacia atrás por la pura fricción. Deja a su paso estelas espectaculares de gas brillante, creando las llamadas galaxias medusa. Es un proceso hermoso de ver, pero que desangra la galaxia de su material. Te impide que nuevo gas frío del exterior alimente a la galaxia. Y por si fuera poco, experimentan acoso gravitacional continuo, donde los constantes sobrevuelos de otras galaxias deforman su estructura y las desestabilizan. Un infierno. Un entorno dantesco que explica por qué los grandes cúmulos están llenos de galaxias muertas. Sin embargo, y aquí viene el giro espectacular de esta investigación, los datos revelan algo que altera la narrativa clásica. Alrededor del 30% de las galaxias satélite de baja masa que hoy se observan apagadas dentro de los colosales cúmulos no fueron asesinadas por ese cúmulo. Ojo a esto. Ya estaban completamente muertas y apagadas mucho antes de cruzar las fronteras de esa inmensa estructura. Este hallazgo es brutal e introduce el concepto central y más transformador de todo el análisis, el preprocesamiento galáctico. La base de este mecanismo reside en cómo crece y se ensambla el universo. La materia no se forma lanzando galaxias individuales directamente hacia pozos gravitacionales gigantescos. El crecimiento es jerárquico. Se agrupa por fases. Claro, la materia se agrupa primero en filamentos, luego en pequeñas acumulaciones que se fusionan para formar grupos medianos. Y finalmente, esos grupos chocan entre sí durante eones para construir los inmensos cúmulos actuales. Por lo tanto, el trayecto de una galaxia enana no suele ser un viaje directo desde el vacío hasta el centro de un monstruoso cúmulo. Su primer contacto con un entorno denso ocurre a menudo al ser capturada por un subgrupo intermedio. Se puede establecer una comparación conceptual con la migración humana para visualizarlo de forma más clara. Pensemos en una persona que ha vivido toda su vida en un entorno rural aislado. En cierto momento, se muda a una ciudad mediana de provincias. Durante su tiempo en esa ciudad mediana, empieza a perder sus ahorros, que en el caso de las galaxias sería su reserva de gas frío, debido al coste del nuevo entorno. Décadas después, una metrópolis gigantesca termina por absorber esa ciudad mediana. Entiendo por dónde vas. Cuando los estadísticos de la gran metrópolis contabilizan a esta persona como uno de sus ciudadanos sin recursos, asumen que la metrópolis causó su ruina, pero en realidad la pérdida de los ahorros, el preprocesamiento, ocurrió mucho antes. Fue la ciudad mediana la que ejecutó el proceso de vaciado. La secuencia cronológica que planteas es clara, pero debemos ser rigurosos. La coincidencia temporal no equivale automáticamente a causalidad. El hecho de que una galaxia transite a través de un grupo intermedio antes de acabar en un cúmulo mayor no prueba de por sí que el grupo intermedio sea el asesino. Cierto. Existe la posibilidad de que sencillamente el reloj biológico de la galaxia llegara a su fin, agotando sus reservas de gas por su propia cuenta de forma pasiva, sin que el plasma del pequeño grupo desempeñara un papel violento. La carga de la prueba recae en demostrar empíricamente que el entorno intermedio fue directamente responsable. Y ahí es donde los investigadores brillan en este documento, abordando esa duda mediante el análisis detallado del historial de cada galaxia simulada. Al examinar las figuras clave, específicamente los gráficos 6 y 8, observamos que logran cruzar la tasa de formación estelar de miles de galaxias satélite con su trayectoria orbital exacta. Cruzan los datos de posición y vida. Exacto. Y los datos muestran una caída drástica y antinatural en la formación estelar que coincide milimétricamente con el instante en que las galaxias cruzan el umbral de densidad de esos subgrupos intermedios. El entorno de un grupo pequeño o mediano, aunque mucho menos extremo que un cúmulo gigante,
resulta tener la densidad suficiente para activar versiones moderadas pero letales de estrangulamiento astrofísico. O sea que el preprocesamiento queda demostrado. Queda demostrado no como una mera coincidencia en el viaje, sino como un evento catastrófico independiente. Es el responsable directo de apagar la formación estelar de hasta 1/3 de las galaxias satélite de baja masa que habitan los cúmulos masivos en la actualidad. Ahora bien, desentrañar esta cadena de eventos requiere reconstruir escenas del crimen a lo largo de lapsos de tiempo que desafían nuestra comprensión humana. El equipo se vale de herramientas de rastreo computacional integradas en la simulación. Funcionan como verdaderos sabuesos digitales que escudriñan el árbol genealógico completo de la materia oscura. Rebobinando la película. Rebobinando el modelo para seguir el rastro de la galaxia hacia el pasado. La clave del éxito de este rastreo reside en marcar con absoluta precisión dos momentos temporales distintos. En primer lugar, el instante exacto en el que cruza la frontera gravitacional de cualquier estructura densa por primera vez en su existencia, lo que llaman su grupo anfitrión inicial o T-Third Fourth. Y en segundo lugar, el momento final en el que esa galaxia cae inexorablemente dentro del enorme cúmulo definitivo, el T-Last Fourth. Diferenciar ambos tiempos es lo que permite confirmar estadísticamente este preprocesamiento. Pero claro, registrar esos instantes es un desafío titánico en términos computacionales, especialmente porque el universo es enorme, pero estas galaxias enanas que rastreamos son minúsculas. Técnica de fondo respecto a la fiabilidad de esto. El problema inherente del volumen frente a la resolución. El proyecto Illustris TNG ofrece diferentes versiones. El modelo TNG 100 proporciona una resolución exquisita, detallando con altísima fidelidad los flujos de gas de galaxias pequeñas, pero modela una porción de universo relativamente reducida. Contiene pocos cúmulos masivos. Se queda corto en la escala macro. Por el contrario, el modelo TNG 300 abarca un volumen cósmico inmenso, ideal para estudiar supercúmulos, pero sacrifica severamente la resolución. Los píxeles espaciales son mucho más grandes, dificultando seguir el rastro exacto del gas fino en galaxias pequeñas. Al intentar extraer conclusiones definitivas sobre interacciones tan delicadas como el preprocesamiento, surge el riesgo de que la baja resolución distorsione los tiempos reales del apagado. Es una crítica técnica de peso, pero los autores no esquivan esa limitación. De hecho, dedican un apéndice completo del documento a diseccionar precisamente el impacto de la resolución. Abordan el problema cruzando intencionadamente los datos de ambos modelos, analizando las mismas variables tanto en TNG 100 como en TNG 300. Al comparar los resultados logran minimizar lo que en astrofísica se conoce como sesgo de varianza cósmica. Vale, entiendo. Tratan de calibrar uno con el otro. Exactamente. Aunque reconocen que la falta de resolución en el modelo grande puede alterar ligeramente los porcentajes exactos de las fracciones de apagado, el hallazgo crítico es que los patrones subyacentes se mantienen impecables. El fenómeno del preprocesamiento emerge con muchísima fuerza en ambas simulaciones, independientemente de la nitidez de los píxeles. Demuestra que el efecto es robusto a nivel físico y no un simple fallo de código. Y al consolidar esos datos de rastreo temporal, el marco cronológico que surge resulta sobrecogedor. Es que la magnitud temporal desafía nuestra perspectiva ordinaria. Al examinar cuándo se produjo la caída drástica de formación estelar, los registros indican que la inmensa mayoría de estas galaxias que sufrieron preprocesamiento se apagaron hace entre 4.000 y 10.000 millones de años en el pasado. Madre mía. Resulta imprescindible pausar un instante ante esa escala temporal. No estamos hablando de galaxias que murieron en una época reciente. Es arqueología cósmica profunda, el estudio de extinciones estelares que pertenecen a eras pasadas del universo. Para proporcionar un anclaje mental a quienes nos escuchan respecto a esa barbaridad de tiempo, basta con mirar a nuestro propio entorno. Nuestro sistema solar se formó a partir del colapso de una nube de polvo hace apenas unos 4.500 millones de años. Eso significa que la mayor parte de esas galaxias satélites enanas atravesaron su calvario violento, fueron despojadas de su gas y murieron mucho antes de que existiera el primer átomo sólido de nuestro propio planeta. Te vuela la cabeza. En un universo antiguo, mucho más denso y caótico. Es un profundo ejercicio de humildad astronómica.
Y esa noción de humildad astronómica es el telón de fondo perfecto para estructurar de manera nítida todo lo que hemos extraído de este cementerio cósmico hoy. Repasemos los 3 bloques fundamentales que el estudio pone sobre la mesa. Primero, las galaxias masivas mueren víctimas de asfixia interna. Alimentan sus agujeros negros supermasivos tan agresivamente que la retroalimentación expulsa todo el gas, apagándolas desde dentro sin importar dónde estén. Segundo bloque. Las galaxias más pequeñas perecen por asfixia externa y violencia ambiental. Sobreviven en aislamiento, pero al caer en cúmulos masivos, la presión de ariete del plasma las despoja sistemáticamente de su materia prima. Y el tercer punto, el núcleo del análisis de hoy, el preprocesamiento. Las estadísticas prueban que un 30% de las pequeñas galaxias muertas en los grandes cúmulos no sufrieron su extinción a manos de esos gigantes. Fueron apagadas previamente en subgrupos más pequeños durante su migración, cambiando drásticamente cómo entendemos las muertes en el universo. Y toda la arquitectura de este estudio deja abierto un interrogante lógico y algo perturbador para pensar. Sabemos que el universo está en expansión acelerada, pero localmente los grupos de galaxias siguen fusionándose. Si este preprocesamiento es tan despiadadamente eficiente arrancando el gas frío, se plantea un escenario futuro ineludible. Llegará una era cosmológica distante en la que las colisiones consuman absolutamente todo el gas frío de la red cósmica. ¿Representan estas simulaciones el presagio de un universo destinado a que la formación de estrellas se paralice por completo, legando un cosmos permanentemente inerte y oscuro? La imagen de un universo permanentemente oscuro, donde el último rastro de formación estelar se ha extinguido a manos de su propio crecimiento estructural, resulta escalofriante, pero al mismo tiempo encierra una serena y poética belleza. La invitación para nuestra audiencia hoy, tras este denso recorrido por el espacio y el tiempo, es no dar nunca por sentada la luz de las estrellas que observamos. Detrás de cada punto brillante o zona oscura se esconde un historial de interacciones complejísimas. El análisis termina aquí, pero el universo sigue su curso. Mantengamos siempre intacta la capacidad de asombro. Hasta la próxima inmersión profunda.